El CNE negó la última objeción presentada por el correísmo en contra de las elecciones porque dice no haber encontrado irregularidades en las actas presentadas como prueba. Las grietas de la montaña de Zumbagua en Cotopaxi se extienden por tramos de la vía Latacunga-Lamaná y algunos hundimientos son de hasta 2 metros. La central Coca-Cola Sinclair no solo está amenazada por la erosión del río, sino también por la acumulación de sedimentos que provocan que dejen de funcionar sus turbinas. El Ministerio de Trabajo cambió de posición y dice que la presentación de la reforma a la jubilación patronal tomará 120 días y primero habrá mesas técnicas con los sindicatos. Dentro de la Revolución Ciudadana hubo resistencia a aliarse con Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, según las grabaciones encontradas en los teléfonos de Augusto Verduga. Los daños en la refinería de Esmeraldas por el temblor de 6.1 grados el viernes extienden la suspensión de actividades e incrementará la importación de gasolina y gas de uso doméstico. Para reducir la grave contaminación en el lago San Pablo, se necesitan obras paliativas por unos 10 millones de dólares, pero la solución definitiva costaría hasta 70 millones. En los 100 primeros días de su segundo mandato, Donald Trump deportó 139,000 migrantes indocumentados y envió a otros cientos a Guantánamo y El Salvador. En la segunda entrega del centenario de Barcelona, su hinchada es la más grande de Ecuador y tiene presencia hasta en el extranjero, pero no está exenta de polémicas. Bienvenidos a una nueva emisión de Televistazo Estelar. Comenzamos ya con el desarrollo de la información. La alianza entre el correísmo y el movimiento Reto se quedó sin opciones en el Consejo Nacional Electoral para poder impugnar los resultados de los comicios presidenciales. El CNE negó el último recurso en el que esa alianza pidió la nulidad de las elecciones. Francisco Garcés actualiza la información. El Consejo Nacional Electoral dejó sin piso las denuncias de fraude en las últimas elecciones que alegaba el correísmo. El pleno del organismo negó la última objeción de la alianza entre la Revolución Ciudadana y el movimiento Reto, que patrocinó la candidatura de Luisa González. Con 4 votos a favor y una abstención, el pleno del CNE negó la reclamación planteada por Francisco Estarellas, procurador de la alianza, que alegaba inconsistencias en 16.026 actas de escrutinio, aunque solo presentó al CNE 2.685. El Consejo Electoral determinó que 1.661 actas ya fueron impugnadas y revisadas durante la Audiencia Nacional de Escrutinios y quedaron por revisar 1.024 actas. Se ha determinado la existencia de una acta con falta de firmas conjuntas del presidente secretario de la Junta Receptora del Voto y 2 actas con diferencias entre acta de conocimiento público y el acta subido al sistema del CNE. No se justifica la apertura de las urnas y verificación de los sufragios de dichas actas, es decir, de las 3 actas mencionadas, por cuanto no afecta a los resultados finales de la dignidad de binomio presidencial. Además, no se ha aprobado que se configure alguna causal para declarar la nulidad de los escrutinios. La apertura de las urnas por esas 3 actas implicaba la revisión de alrededor de 900 votos, cuando en los resultados oficiales Daniel Noboa se impuso a Luisa González con una diferencia de 1.187.000 votos. Además de Atamaint, votaron a favor de desechar la objeción Estela Acero, José Cabrera y Enrique Pita. Solo Elena Nájera se abstuvo, aduciendo que el informe jurídico que sustentaba la decisión fue presentado 2 horas antes de la sesión, dejándola sin tiempo para analizar el caso de 600 páginas. Al correísmo y a Reto solo le queda la opción de apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Rafael Correa se rehusaba a aliarse con Leonidas Issa y el movimiento indígena en las últimas elecciones. Lo contó Abraham Verduga, hermano del ex consejero de Participación Augusto Verduga, que se perfilaba para integrar el Consejo del Binomio de la Revolución Ciudadana para las últimas elecciones. La conversación grabada es parte del expediente del caso Ligados. Veamos. Magdalena González
En la última campaña, Luisa González mantenía un discurso de la unidad de las izquierdas. Incluso para la segunda vuelta logró una alianza con el movimiento indígena. Sin embargo, Rafael Correa no los quería cerca. Lo dijo Abraham Verduga cuando este le propuso un acercamiento con Leonidas Issa si su hermano Augusto Verduga era parte del binomio de la revolución. Hay que hablar con los sectores indígenas. Y yo sé que a usted no le gusta el tema de los diálogos con Issa, pero a mí me parece que es un interlocutor. No, que sí, que es cosa, pero si esta gente es la causante de lo que estamos viviendo, Abraham, que no te das cuenta, que la falta de generosidad del sector indígena, que hay cosas que nunca se utilizaron, bueno. En ese diálogo, Ana Belén Yela, asambleísta electa por la Revolución e hija de la exministra del correísmo, María de los Ángeles Duarte, cuestionaba esa visión en la Revolución Ciudadana. Lo que pasa es que estos manes tienen una visión del movimiento indígena de cuando ellos eran gobierno. Mi mamá los odia, los detesta. La parte más retardataria de mi madre los odia, pero así como odio jarocho no los aguanta. Entonces... Porque le cerraban las vías, pues... Le cerraban las vías, le rompían los oleoductos, los detesta con todo eso, pero además, porque ellos jalan solamente para su lado, para su esquina. Por ejemplo, los pachacuti que están ahorita en la asamblea, que son 5 chicas, le venden el alma a cualquiera con tal de conseguir sus objetivos específicos. No tienen como una visión más amplia del país. Yo creo que... Además se cerró con el tema de los indígenas. Él me decía que no tendría que haber cuotas positivas a favor de los indígenas. Bueno. Según Abraham Verduga, Correa calificaba a quienes querían aliarse con Issa como la izquierda infantil. Dice, sí, pues. Es que esa es la izquierda infantil, me dice Correa. Esa es la izquierda infantil, los que siguen hablando de que Issa dice cosas. Y así no vamos a ir a ningún lado, Abraham. O sea, yo te estoy hablando de que el perfil de Augusto es el indicado porque tiene conexión con los jóvenes, porque tiene buen discurso. Si los que ganan las elecciones son los buenos candidatos. Ya olvídense de esas alianzas con los indígenas, me dicen. Que los indígenas son los que tienen esta situación. Finalmente hicieron la alianza con los indígenas y no ganaron las elecciones. Invierno, las lluvias sin tregua. Las montañas de Zumbagua en el cantón Pujilí siguen agrietándose. Las fisuras ya alcanzan tramos de la vía Latacunga-Lamaná, afectando viviendas, pastizales y el paso también de los vehículos. En al menos 2 sectores el terreno ha cedido por la saturación del suelo, dejando grietas profundas, deslizamientos y hasta pérdidas económicas para productores, transportistas que dependen de esa conexión vial entre la sierra y la costa. Las grietas que recorren las montañas de Zumbagua en el cantón Pujilí no se detienen. La fractura ya alcanza el kilómetro 51 de la vía Latacunga-Lamaná. En el sector Quindicillí, 2 hectáreas presentan hundimientos y grietas de hasta 2 metros de profundidad, evidencia del debilitamiento progresivo del terreno. Las fisuras comenzaron a acercarse a las viviendas en la parte alta de la montaña. Carlos Pilalumbo, ganadero de la zona, lo vive de cerca. Tenía un corral a 10 metros de su casa, pero ahora está vacío. El cerramiento colapsó y los animales fueron trasladados a zonas más seguras. Está peligroso aquí y nosotros también estamos con miedo. Esta es una zona dedicada principalmente a la crianza de animales y además de no poder comercializarlos, los pastos han quedado cubiertos por tierra. 13 kilómetros al occidente, en Sarausha, el escenario no es distinto. Las grietas que aparecieron hace una semana en la carretera han empeorado. El tramo afectado de esta vía clave que conecta la sierra con la costa va del kilómetro 49 al 57. La ruta está bloqueada por grietas, hundimientos y al menos 7 deslizamientos. El cierre ha complicado el traslado de más de 4 toneladas de cebada, papas y habas que se producen en Zumbagua. Por ahora, la única ruta alterna es la Aloac-Santo Domingo. Los daños en la vía también han obligado a las cooperativas de transporte intracantonal a reducir sus frecuencias de 18 a solo 6 al día. Mientras tanto, la vía entre Chimbo y Guaranda sigue bajo emergencia. En el sector del Tejar, los derrumbes no solo obstaculizan el paso, también dejan viviendas destruidas, familias damnificadas y la búsqueda continua de los ocupantes de 2 vehículos todavía atrapados bajo toneladas de tierra. Ángel Pilatuña recorrió la zona y preparó el siguiente informe.
La remoción de escombros se acelera en el Tejar, Cantón Chimbo, provincia de Bolívar, pero los pequeños deslizamientos provocados por la lluvia siguen complicando la situación y generando nuevos estragos. 14 personas quedaron damnificadas tras un derrumbe que alcanzó parte de 4 viviendas. Los escombros destruyeron cerramientos, paredes y derribaron 5 postes de luz. La zona se quedó sin suministro eléctrico. Al sitio han llegado refuerzos, 6 excavadoras, 10 volquetas y 2 cargadoras enviadas por el Ministerio de Transportes, los municipios de Chimbo, Guaranda y la Prefectura de Bolívar. La maquinaria trabaja sin pausa en el kilómetro 10 de la vía Chimbo-Guaranda. Solo en este punto se han retirado 1.600 metros cúbicos de tierra, equivalente a más de 2.000 toneladas de escombros. Estamos haciendo lo posible antes de que llueva poder evacuar la tierra. Estamos trabajando con precaución porque nos avisaron que habían 2 vehículos, ¿no? Pero hasta el momento, en un sector que le aperturamos, no hay. Hasta el momento, entre el lodo y los escombros, solo ha sido localizada una motocicleta. Esta mañana una parte de la vía Pacha-Baguanchi en el sector Peñasol, en el norte de Cuenca, se hundió y agrietó. Unos 40 metros de la carretera resultaron afectados. Las grietas empezaron hace aproximadamente 2 meses y se observa que algunas tienen al menos 20 centímetros de profundidad. El Partido Liberal en las elecciones de Canadá, el primer ministro Mark Carney se consolida en el gobierno, aunque va a necesitar de alianzas políticas, pues por sí solo no tiene mayoría en el Parlamento. En su primer discurso, luego de los resultados, arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y llamó traición a la imposición de aranceles sobre metales, vehículos y repuestos fabricados en Canadá. Carney dijo que su país debe prepararse para lo peor. Acusó a Estados Unidos de querer apoderarse de Canadá, su tierra, agua y recursos naturales, pero dijo que eso jamás va a ocurrir. Y la electricidad se restableció en España después del mega apagón de lunes, sin que estén claros los motivos del corte. El gobierno anunció una investigación y sanción para los responsables, pero han descartado un ataque cibernético. El informe con Ileana Suárez. Alrededor de las 4 de la madrugada de este martes, el 100% del suministro eléctrico ya se había restablecido en toda España. Los habitantes comenzaron poco a poco a retomar sus actividades tras el inédito apagón que paralizó el país desde el mediodía del lunes. Las mayores afectaciones se produjeron por la interrupción del servicio ferroviario, que dejó varados a miles de viajeros en las estaciones. Muchos pasaron allí la noche y tuvieron que dormir en el suelo. Bancos, oficinas gubernamentales, tiendas, supermercados y museos atienden con normalidad. Y aunque las clases se reanudaron en ciudades como Madrid, solo asistió la mitad de los estudiantes. El rey Felipe VI, el presidente Pedro Sánchez y otros funcionarios se reunieron en el Consejo de Seguridad Nacional, convocado de manera extraordinaria para analizar el impacto del apagón. Los técnicos de Red Eléctrica... Minutos después, Sánchez anunció que una comisión investigará lo ocurrido, pero desde ya descarta que se haya tratado de un ataque y aseguró que se exigirán responsabilidades. La policía ha informado de 5 muertos en circunstancias relacionadas con el corte de energía. 3 miembros de una familia fallecieron durante la noche por inhalar monóxido de carbono emitido por un generador. En Madrid, una mujer murió por un incendio provocado por una vela. Y en Valencia, una señora que respiraba con ayuda de una máquina de oxígeno también murió porque se quedó sin energía. En Portugal y en las zonas del sur de Francia, que también fueron afectadas, el servicio ya se ha restablecido en su totalidad y el gobierno portugués anunció que solicitará una auditoría europea del sistema eléctrico en la península ibérica. Y 36 millones de estadounidenses están bajo riesgo por severas tormentas pronosticadas para esta semana en estados de la franja central desde Dakota del Sur hasta Texas. Un tornado y una tormenta eléctrica en Minnesota han sido la primera señal de la serie de fenómenos que se esperan en estos días y que incluyen granizadas, lluvias y vientos intensos en las tardes y en las noches a lo largo de un corredor de casi 3.000 kilómetros de extensión.
El cambio en la jubilación patronal que propone el Ministerio de Trabajo será presentado en 120 días a la Asamblea Nacional. Se solicitará respaldo al IES para definir los porcentajes de aportación. Patricio Díaz explica que una parte de los representantes sindicales cuestionan que se incluyan aportes de los trabajadores. La reforma a la jubilación patronal se presentará en 120 días a la Asamblea. Así lo decidió la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en consenso con el Consejo Nacional de Salarios, que recibió la propuesta este martes. La funcionaria propone que la nueva jubilación patronal esté compuesta por aportes de los empleadores y de los trabajadores desde el primer mes de trabajo y que esos recursos pasen a un fideicomiso administrado por el BIES, para evitar que haya despidos antes de cumplir 20 años de actividad laboral, a partir de los cuales se ejerce el derecho de esa jubilación. La ministra informó que será el IES el que haga el cálculo actuarial. Son los que deben decir las proyecciones. ¿Cuál sería el porcentaje a determinarse en el pago por parte de empleadores y de trabajadores? Para eso, los representantes de trabajadores y empleadores acordaron que se abran mesas técnicas en las que se revise la propuesta con el IES y se afinen los detalles. Aunque la mayoría estuvo de acuerdo con el texto de la ministra, la representante de la CEOLS, Marcela Arellano, dijo que al tener un aporte de los trabajadores, esa jubilación deja de ser patronal. Desnaturaliza la jubilación patronal, porque en este momento es entregada, es un aporte de los empleadores a quienes han servido durante más de 20 años. Y anunció que expondrá sus dudas en las mesas técnicas. Los representantes de trabajadores y empleadores tendrán 30 días para designar a sus delegados y en 90 días intentarán presentar un texto de consenso y enviarlo a la Asamblea para su trámite. Actualmente, solo el 4% de los trabajadores han podido acceder a la jubilación patronal, la mayoría en el sector público. En Quito hay una escuela que busca promover los saberes ancestrales, la ecopedagogía y la educación antirracista. Un modelo de educación que incluso países como Colombia, Perú y también de Europa han tomado como referente. Carla Delgado visitó esa institución y preparó un reportaje. Son las 7:30 de la mañana y en la escuela Yachayhuasi empiezan la jornada bailando. Melodías afro y folclore de Imbabura en el alto parlante. Todos tararean las canciones en quichua. Bailes y cantos duran media hora. A las 8, con aire alegre, arrancan la clase de matemáticas. Sorprende ver a los estudiantes utilizar estas tablas de madera con granos como el maíz para hacer sumas y restas. Son las adaptaciones recientes de las taptanas, instrumentos prehispánicos que usaban los cañares 500 años antes de Cristo para hacer cálculos. En Yachayhuasi, así aprenden bien. Esta escuela fiscomisional de Quito es por ahora la única del país que usa la pedagogía Iskay-Yachay, que significa dos aprendizajes o doble aprendizaje en quichua. Una propuesta pedagógica que busca integrar la sabiduría ancestral andina y los conocimientos actuales. Simplemente es recoger los pasos de nuestras abuelas y abuelos. ¿Qué nos decían ellos y ellas? Nos decían que hay que caminar con los dos pies. Es decir, el mundo de Occidente moderno, el conocimiento que se le ha llamado o le ha denominado universal, y por otro lado, desde nuestros saberes, los saberes ancestrales afroindígenas, estos saberes plurales. 625, Churechi. María Adelina es la profesora de matemáticas. Es de Imbabura y aunque vive en Quito mantiene su vestimenta tradicional y su lengua. 633. Suma, pachas. China chucharenguichi. Con los alumnos hablan español y quichua. En la escuela buscan que esa lengua no se pierda y que los alumnos la usen en su convivencia diaria. Aquí se educan 70 niños, saraguros, otavalos, panzaleos, mestizos y también estudiantes extranjeros, de Argentina, Bolivia, Venezuela. A las 10 es la hora de la clase de medicina ancestral. Cuando una persona está inflamado el nervio ciático, Laura Santillán, fundadora y docente de la escuela, enseña a los estudiantes de quinto de básica las propiedades curativas de plantas como la ortiga. La medicina ancestral es parte de la malla curricular. Las plantas vienen de la chacra escolar, donde se hace parte de la clase. Los estudiantes aprenden que estos huertos son centros vitales por su papel en la alimentación, medicina y sustento económico, así como por su significado cultural
y ecológico. Exactamente iguales. Entonces, a las 11 es la clase de ortografía, pero aquí antes de enseñar cómo escribir las palabras, aprenden a concentrarse. Los niños mueven las piezas con destreza, verifican similitudes. Esto sirve para quitar la ansiedad, también ayuda para el estrés, también ayuda para reforzar la paciencia. Gracias a este material didáctico donado por Alemania. Este modelo de educación ha sido reconocido en España. Acá llegan pedagogos de Perú, Colombia y otros países que buscan adaptar esta pedagogía en sus regiones. Aramco, la empresa petrolera de Arabia Saudita, compró la distribuidora de combustibles Primax en Ecuador, Colombia y Perú, según reportan medios de ese país. La adquisición se da meses después de que Primax compró la distribuidora Terpel. Patricio Díaz tiene más información. La empresa petrolera de Arabia Saudita, Aramco, la más grande del mundo, compró las operaciones de Primax en la región andina, según informan medios peruanos. La adquisición incluye 1.980 estaciones distribuidoras de combustible en Perú y Colombia y 240 en Ecuador. El Grupo Romero de Perú era el propietario de Primax y, de acuerdo a la información de ese país, la venta llegó a los $3.500 millones. Ni Primax ni Aramco se han pronunciado todavía sobre la adquisición. La compañía saudita inició su expansión en Sudamérica con la compra de la distribuidora de combustible Exmax en Chile, transacción que se cerró en marzo del año pasado. La empresa ya utiliza su propia imagen en las estaciones de servicio. Esta compra ocurre meses después de que Primax adquirió las operaciones de Terpel en Ecuador y Perú por $64 millones. Según la empresa con sede en Colombia, tomó la decisión de la venta para concentrarse en otros negocios con mayor crecimiento y rentabilidad. La refinería de Esmeraldas está fuera de operación hace ya 4 días. La Asociación de Distribuidores afirma que la importación de combustibles debe anticiparse para evitar el desabastecimiento. Petroecuador, mientras tanto, no se pronuncia ante esta crisis de refinación. Lo informa Hernán Higuera. Los daños en la refinería de Esmeraldas van a incidir en el aumento de la importación de combustibles. De hecho, el 73% de diésel, el 64% de gasolinas y el 87% de gas doméstico son comprados por el Estado. En 2024, Ecuador pagó por importación de naftas, diésel y GLP $6.575 millones. Ese monto será mayor este año según las proyecciones económicas hechas por Petroecuador. Con la salida de operación de la refinería de Esmeraldas por efecto del sismo del pasado viernes, la estatal petrolera debe adelantar y reprogramar nuevas importaciones que, según los distribuidores de combustibles, garantizarán el consumo interno. Importar lo suficiente, programar las importaciones con anticipación para que no tengan problemas de desabastecimiento. Los últimos contratos vigentes de comercio internacional de Petroecuador le aseguran un stock de 1.770.000 barriles de nafta de 95 octanos. Este contrato fue adjudicado a la compañía Novum Energy y ya fue recibido. Hasta el 21 de mayo llegará otro cargamento de 1.475.000 barriles de la misma nafta que fue adjudicado a Trafigura. Petroecuador no ha dicho cómo suplirá el abastecimiento de gas licuado de petróleo y diésel mientras repara la refinería de Esmeraldas, que arrastra sus últimos problemas técnicos desde septiembre pasado. Trump, 100 días sin freno. Y Donald Trump celebra 100 días en el poder con una concentración política en el estado de Michigan. Dijo que este tiempo ha sido una revolución del sentido común en materia social, económica y de seguridad. Las encuestas, sin embargo, lo ponen con baja aceptación en los índices de gestión en varios aspectos, como lo informa Pedro Jiménez. Y Donald Trump regresó a la Casa Blanca con la promesa de levantar la economía de Estados Unidos, pero ha desatado una guerra comercial. Mañana, en la tercera entrega de la serie Trump, 100 días sin freno, le mostraremos cuáles han sido los efectos de sus políticas económicas. Mientras tanto, en Brasil, la justicia descubrió el fraude masivo contra jubilados y pensionados por más de $1.000 millones. Los implicados aplicaron un esquema ilegal de deducciones que afectó a 6 millones de personas.
El megafraude contra jubilados y pensionados de Brasil involucra al Instituto Nacional de Seguridad Social y 11 sindicatos. Según la Policía Federal, entre 2019 y 2024 mantuvieron un sistema que descontó ilegalmente hasta $14 mensuales a más de 6 millones de afiliados. El resultado fue el robo de $1.143 millones. Una auditoría descubrió la estafa en septiembre de 2024, pero sus resultados recién se publican. La banda fue desmantelada, capturaron a 3 miembros y otros 3 se dieron a la fuga. Además, la policía incautó una flota de 61 vehículos de lujo, 140 joyas y dinero en efectivo. Según la investigación, el ministro de Seguridad Social, Carlos Lupi, fue alertado en 2023, pero no hizo nada hasta 10 meses después. Por ello piden su salida, aunque sea cercano al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Sin embargo, el Partido Democrático Laborista amenazó al presidente con quitarle su apoyo en el Parlamento si lo destituye. El caso ha sido catalogado como el mayor fraude en la historia de Brasil contra una población vulnerable. El gobierno se comprometió a indemnizar a las víctimas, pero no ha especificado cómo ni cuándo. El ilusionista Max llegará en mayo con un show de magia para todas las edades en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. Además, Estefanía Arias nos cuenta que por primera vez en Ecuador, la artista colombiana Susana Cala ofrecerá un concierto. Revisamos ahora la agenda cultural. 2 y 3. Este mago busca desesperadamente a su asistente, Rabbit, la coneja que ya no quiere trabajar con él por falta de zanahorias. El ilusionista Max Antón de Lepián llegará al Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón con un espectáculo de magia para todas las edades. Las funciones serán todos los domingos de mayo a las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Ya borré del calendario todas nuestras fechas pendientes. Un show íntimo que promete cautivar a sus fans con un recorrido por algunos de los temas más icónicos de su carrera, como Ataque de Ansiedad, Mi Canción Favorita y Domingo. Somos un viernes, pero no un domingo. Susana Cala, la artista colombiana, llegará por primera vez al país para ofrecer un concierto como solista. Será el viernes 2 de mayo en el Teatro de la Cámara de Comercio de Quito a las 20 horas. No, déjeme. ¿Qué pasa? Una pareja que vive encerrada en su casa con un secreto a cuestas es asediada por un vecino metiche que busca descubrir lo oculto. Terminarán juntos pero no revueltos. Así se titula la comedia que se estrenó en Casa Toledo en Quito. Sin duda que sí, dice. Yo no. Interpretada por Santiago Naranjo, Valentina Pacheco y Manolo Morales. Las funciones serán hasta el 4 de mayo, de jueves a sábado a las 20 horas y domingo a las 18 horas. No se va a poder vivir así, no se va a poder. La Unidad de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional incautó 14 fusiles y 2 pistolas con sus alimentadoras escondidas dentro de una caja que contenía parlantes. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos alertó a las autoridades ecuatorianas que ya iniciaron una investigación. Veamos. La Unidad de Delitos Transnacionales de la Policía intervino en la zona de carga del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil para inspeccionar uno de los paquetes enviados como encomienda desde Miami. A simple vista eran 5 cajas con parlantes. Los uniformados escanearon los paquetes y vieron que había objetos que no correspondían a un equipo de sonido. Al abrirlos encontraron en piezas 3 fusiles en cada uno de los 4 parlantes y en el quinto 2 fusiles y 2 pistolas. En total 14 fusiles y 2 pistolas. La operación fue posible gracias a la alerta que dio el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos con información de sus equipos de inteligencia. El Departamento de Seguridad estadounidense busca a los proveedores y la policía ecuatoriana está investigando a qué grupo de delincuencia organizada iba destinado el arsenal. A gritos terminó la sesión del Tribunal Contencioso Electoral sobre los audios del caso Ligados. Los jueces no dieron paso a la investigación interna por las grabaciones que mencionan a jueces e informantes del correísmo. Más detalles de lo ocurrido con Jacqueline Rodas. Yo tengo derecho, como todos los jueces, a exponer mi criterio. Doctor Muñoz, lo estoy haciendo en términos fundamentados. No estoy gritando, por favor, guarde la compostura. Por eso estoy pidiendo
la palabra sobre la moción. Este fue el ánimo este martes en la sesión del Tribunal Contencioso Electoral sobre los audios del caso Ligados. Señor secretario, por favor, proceda. Con su autorización, señora presidenta, procedo a tomar votación junto al respaldo del doctor la libre Joaquín expresión de un juez. Doctor Esto Muñoz, no puede permitirse en un tribunal. Con 4 votos a favor y el voto en contra del juez Fernando Muñoz, el Pleno decidió no dar paso a la investigación interna por los audios encontrados en los teléfonos del ex consejero de Participación, Augusto Verduga. Las grabaciones revelaron negociaciones del correísmo con los jueces del tribunal para salvar a la Liga Azul y que tenían 2 informantes en el organismo, uno de ellos el secretario. Milton Paredes, secretario del tribunal, estuvo en la sesión. Él envió un escrito a la fiscal Diana Salazar negando que haya filtrado información, entregó un certificado de que no está afiliado a un movimiento político y le pidió que aclare los hechos. La directora jurídica del tribunal presentó un informe al Pleno, recomendando únicamente charlas informativas a los funcionarios sobre el Código de Ética y las normas de tratamiento de información confidencial. Yo he pedido que se haga una investigación respetando el debido proceso y el derecho a la defensa. La fiscal pone en conocimiento de todo el país el informe pericial. Esto no son elucubraciones. Todas estas elucubraciones son propias de personajes políticos. Yo sí creo que hay elucubraciones, porque, por ejemplo, se dicen respecto de la señora presidenta y los 2 compañeros jueces que supuestamente contarían con sus votos para salvarlos, pero bien sabemos cuál fue su decisión. La sugerencia de la directora jurídica fue acogida y mocionada por el juez Guillermo Ortega. Doctor Fernando Muñoz Benítez. En contra, no se Doctor Ángel Torres Maldonado. Hacer observaciones a la moción. A favor. Ahí quedó el tema y terminó la sesión. En Ecuador circulan al menos 20.000 productos con colorantes a base de petróleo con una advertencia de salud en Estados Unidos. Algunos están relacionados a tumores o cambios en el comportamiento del sueño en niños. Diego Puente indica cuáles son. 8 colorantes que se usan en la industria de la comida y las bebidas tienen componentes que, según estudios hechos en Estados Unidos, se asocian a tumores, cáncer y trastorno del sueño en niños. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, emitió una alerta y pidió a los fabricantes abstenerse de usarlos. Son colorantes a base de petróleo, rojo cítrico número 2 y número 40, naranja B, verde número 3, amarillo número 5 y número 6, y azul número 1 y número 2. Recordar que nuestra normativa, tanto de alimentos procesados como de medicamentos, ya contempla que ningún colorante podrá ser autorizado como aditivo en el país si está inmerso en alguna alerta internacional. Las empresas los utilizan para dar colores más brillantes a la comida y hacerla más atractiva. Se encuentran en bebidas, alimentos, snacks o cereales en tiendas y supermercados. De más de 120.000 productos registrados en la ARSA, hemos determinado al momento que una cifra superior a los 20.000 productos pudiesen tener la presencia de estos 9 colorantes. En Ecuador, la ARSA hace mesas de diálogo con los productores para cambiar de colorantes, de sintéticos a naturales. Recordar que la implementación de colorantes naturales requiere incluso cambios de formulación, los cuales implica una renovación de los procesos internos de fabricación y también notificaciones de modificación administrativa a nuestra institución. Hasta diciembre del 2026 establecerá un cronograma para suprimir esos colorantes en alimentos y bebidas. Guayaquil vuelve a ser el centro de atención de la industria bananera con la Cumbre Banano 2025, un evento que reúne a más de 3.000 profesionales que abordarán el futuro de uno de los principales productos de exportación agrícola de Ecuador. María Gabriela Carpio nos resume el desarrollo del evento que se extenderá hasta mañana. En el Centro de Convenciones de Guayaquil se inauguró la Cumbre Banano 2025, con más de 3.000 profesionales del gremio, entre productores, exportadores, científicos y técnicos. Esta cita se consolida como un espacio donde convergen la innovación y la sostenibilidad. Entre los temas que se abordan en conferencias están las enfermedades como el Fusarium raza 4, el impacto del cambio climático y el camino hacia una agricultura más eficiente mediante inteligencia artificial y monitoreo inteligente de los cultivos. Al mismo tiempo, 40 puestos en una feria muestran productos y servicios relacionados al sector.
Uno de los artículos que llama la atención de los pequeños productores es esta mochila fumigadora con panel solar, que reduce el esfuerzo físico y mejora la uniformidad de aplicación de agroquímicos. Pueden cubrir entre 5 y 10 hectáreas por día, con una eficiencia hasta 30% superior frente a las mochilas tradicionales. También hay nuevos modelos de drones de fumigación de alta gama, diseñados para medianas y grandes extensiones. Este modelo, por ejemplo, tiene capacidad de hasta 100 litros y una carga máxima de 80 kilos, lo que le permite cubrir entre 40 y 60 hectáreas por día, dependiendo de las condiciones del terreno. Cada aparato cuesta hasta $40,000. Además están los insumos para mejorar la producción, como los bioestimulantes a base de algas marinas. Estos extractos son procesados en Canadá y llegan al Ecuador en forma de polvo y líquido para aplicación en suelo o follaje. Ahorita estamos sufriendo en el Ecuador inundaciones. Eso permite mucho más la capacidad de resistencia de la planta a la inundación. La cumbre del banano continuará hasta este miércoles. En Quito se desarrolla la 7ª edición de Gastromundo. Habrá demostraciones para resaltar el sabor de platos típicos. Hasta este jueves, 12 chefs con premios internacionales impartirán clases gratuitas. Diego Puente cubrió parte del evento. Las cocinas están listas en la Universidad San Francisco de Quito porque chefs premiados, incluso con estrellas Michelin, darán clases gratis. Los talleres son parte de la 7ª edición de Gastromundo, un espacio para que los referentes más influyentes de la gastronomía mundial se encuentren en Ecuador, enseñen e innoven. Emma Bengtson es una de las 6 chefs internacionales invitadas para dar clases demostrativas. Es la chef ejecutiva del restaurante Aquavit en Nueva York, con 2 estrellas Michelin. Hará una demostración para resaltar el sabor de los mariscos. Me encantaría compartir el conocimiento sobre cómo preparar mariscos y cómo cuidarlos. Algunos consejos, sus trucos sobre cómo lograr que la piel quede realmente crujiente al sellarlos y cómo incorporar el sabor. Estos son pequeños trucos. El chef francés Luc Deboeuf hará una demostración de postres. Es experto pastelero y chocolatero y es el director de la Escuela Nacional Superior de Pastelería, una de las más afamadas de Francia. Viene a enseñar, pero según él, también a aprender. Le llama la atención la historia del cacao que fue domesticado en Ecuador e incorporará ingredientes nacionales a sus recetas. Yo probé el chocolate blanco, Macambo. Inmediatamente pensé cómo usar este frijol, porque Ecuador y Francia tienen diferentes especies, sabores. ¿Cuál es la posibilidad de hacer el mejor postre con este grano? Otros 6 chefs nacionales que han sido galardonados harán demostraciones en vivo. Pachi Larrea compartirá parte de su experiencia que lo llevó a ganar el premio de la mejor tarta de chocolate. Era basado en el mejor chocolate del mundo, que es de la Amazonía, 75% de República del Cacao. Luego combinado con vainilla, maracuyá, texturas muy diferentes, y creo que eso fue lo que puso en valor a la creación. El Gastromundo se extiende hasta el jueves 1 de mayo. La entrada para los talleres y otros actos es gratuita. Los interesados deben inscribirse en la página gastromond.com. Coca-Codo, catástrofe anunciada. La acumulación de sedimentos en la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair es otro problema que dificulta el funcionamiento de la central durante la época invernal. Río arriba se han formado islotes con arena y piedras que amenazan las tuberías del SOTE, OCP y también el puente que conecta con la Amazonía. Paul Romero nos presenta un nuevo informe. Las descargas de aguas servidas, la acumulación de basura y prácticas cotidianas como por ejemplo lavar la ropa en sus afluentes han deteriorado el lago San Pablo, ícono turístico y cultural de Otavalo. Pero ¿qué acciones están en marcha por parte de las autoridades y qué rol cumple la ciudadanía en su recuperación? Cristian Tinajero lo explica en el siguiente informe. A simple vista, el lago San Pablo parece intacto, pero en sus orillas y bajo la superficie, la vida se apaga lentamente. Las aguas servidas y toneladas de desechos, principalmente plásticos, amenazan con convertir a esta joya andina de Otavalo en un lago muerto. Aunque desde el municipio se insiste en que la situación no es tan grave, en noviembre de 2024 se activó una mesa técnica interinstitucional para atender el problema. Como prioridad, se estableció la necesidad de frenar las descargas de aguas residuales.
Como acción inmediata, el municipio prevé la adquisición de bombas de succión para reactivar las plantas de tratamiento que actualmente están fuera de operación, mientras se define un nuevo sistema de recolección y tratamiento centralizado. Al momento la municipalidad está haciendo las gestiones para la construcción. Tenemos aprobado ya los términos de referencia para un gran colector que recoja todas estas descargas de estas plantas que no han sufrido el tratamiento adecuado o necesitan mejorar el tratamiento. Los estudios para estas dos obras costarán $250,000 y estarían listos en 6 meses. La construcción de la infraestructura requerirá una inversión estimada de $10 millones y otros 6 meses de ejecución. Según las proyecciones del municipio, este sistema reduciría en un 60% la carga contaminante que llega al lago. Y para una solución definitiva, será necesario poner en marcha el Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento del Cantón, que aún está en etapa de estudios. Esta obra tomará al menos 2 años y requerirá una inversión de $70 millones. Sin embargo, la recuperación del lago tomará al menos 5 años y no depende únicamente de infraestructura. Investigadores de la Universidad Central del Ecuador señalan que es clave involucrar a los habitantes de la cuenca para que tomen conciencia del impacto de prácticas como el vertido clandestino de aguas residuales o el lavado de ropa en los afluentes del lago, que es una costumbre en Otavalo. Solo así, dicen, podrán verse resultados sostenibles en el tiempo. Mientras tanto, las mingas comunitarias se han convertido en una de las respuestas más rápidas para mitigar el impacto de los desechos sólidos. En febrero se retiraron más de 700 kilos de basura de las orillas del lago y esperan realizar la siguiente en mayo. Constituyente, una apuesta incierta. El gobierno analiza el mecanismo para lograr una nueva constituyente en al menos 5 meses, pero también explora la posibilidad de solo hacer reformas o enmiendas a la Constitución de Montecristi. Definir ese escenario dependerá de cómo se conforme la nueva Asamblea Nacional, aseguró el ministro de Gobierno en un medio digital. Diego Cuenca describe el planteamiento de la actual administración. El presidente Daniel Noboa saltó a la cancha electoral con el discurso de refundar el país y para lograr ese cambio propuso hacer una nueva constitución. Y ahora que fue reelecto, su ministro de Gobierno, José de la Gasca, sostiene que están explorando los escenarios para concretar ese ofrecimiento, pero no descarta la posibilidad de hacer solo reformas o enmiendas. Para eso está pendiente de cómo se conformará la mayoría de la Asamblea Nacional. Según las declaraciones que dio en el programa Vera a su manera, el gobierno considera que el mecanismo para la nueva constituyente debe darse solo con 2 procesos electorales. La primera con una consulta popular para preguntarle al pueblo si quiere una nueva Carta Magna y la segunda el referéndum para aprobar el texto de la nueva constitución. El paso que por ahora no están considerando es la elección popular de los asambleístas constituyentes. En su reemplazo buscarán representantes de los 5 poderes del Estado. Según de la Gasca, la nueva constitución estará lista en al menos 5 meses y en ese proceso analizan integrar a representantes de la sociedad civil y de los gremios. Por ahora no están pensando en una asamblea constituyente con 180 o más legisladores. El gobierno habla de cambiar la constitución desde octubre del año pasado, cuando presentaron una reforma para permitir que instalen bases militares extranjeras. Pero en el frente político buscan eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y la intención del gobierno de llamar a una asamblea constituyente no convence a algunos analistas. Les preocupa el hecho de que el país se va a pasar por 3 procesos electorales cuando hay crisis urgentes que reclaman más atención. Augusto Barrera y Otto Sonnenholzner lo dijeron hoy en Contacto Directo. Veamos. Una asamblea para cambiar la Constitución. El tema está en debate y ya hay voces que cuestionan si este es el momento oportuno para una constituyente. Creo que todos sabemos que son 3 procesos electorales, probablemente 1 año y medio o 2. ¿Eso es lo que el país necesita? Mi primera apreciación es que esto no es lo que el país necesita. El país necesita unidad, agenda clara, concreción, gobierno. Eso es lo que el país necesita.
Pero que no se llame a una constituyente no quiere decir que no se puedan hacer cambios a la Carta Magna. Depende de la profundidad de los cambios que se quieran presentar y en eso aún falta claridad. Muy probablemente las intenciones reformistas del gobierno se pueden superar a través de una enmienda o de vía consulta popular o de una reforma parcial vía el legislativo. Porque hacer cambios de fondo, dicen los panelistas, no pasa necesariamente por cambiar la Constitución con cada gobierno nuevo. Yo creo que uno de los problemas a nivel constitucional del Ecuador ha sido esta intención permanente de los gobiernos de tener traje a la medida de su proyecto político. Y lo que no entienden es que cuando se hace una constitución, se tiene que tener traje a la medida del país, no de un proyecto político. Lo que a ambos les preocupa es que las crisis más urgentes no necesariamente se solucionan con una asamblea constituyente. Por favor, se sienten a definir una política de seguridad. Si seguimos así, este año va a ser peor que el 24 e incluso peor que el 23. Pregunto, ¿esto vamos a resolver con una asamblea constituyente? Ecuador ha tenido ya 20 constituciones contando la actual, que entró en vigencia en el 2008. La gira que realiza el presidente Daniel Noboa por Europa y el Medio Oriente incluye Emiratos Árabes Unidos y también Arabia Saudita. El mandatario abrirá una embajada en un país del Golfo Pérsico y se reunirá con directivos de la petrolera más grande del mundo. Francisco Garcés actualiza la agenda presidencial. Atraer inversión en el área energética es uno de los objetivos del presidente Daniel Noboa durante su visita a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. En este último país se reunirá con directivos de la petrolera Aramco, la más grande del mundo. Será el primer acercamiento del mandatario con esa empresa, aunque no el único que ha hecho su gobierno. En inicio, cuando Andrea Arrobo era ministra de Energía, se reunió con la empresa y buscó que invierta en campos petroleros. Luego hubo otro acercamiento. Fue para que Aramco se interese en administrar el campo Sacha durante 20 años y entregue un pago anticipado en efectivo al Ecuador. La cita de Noboa con la petrolera tendrá lugar después de visitar Emiratos Árabes Unidos, en donde inaugurará la embajada ecuatoriana que liderará Felipe Rivadeneira, expresidente de Fedexport. Eso sucederá un año después de que los gobiernos de los dos países firmaron una declaración conjunta para iniciar la negociación del acuerdo de libre comercio, diálogos que no han iniciado. El año pasado, las exportaciones del Ecuador a Emiratos Árabes Unidos fueron por $261 millones. Es el sexto país en importancia para los productos ecuatorianos, encabezados por el oro y seguidos por el banano, el camarón y las flores. Es lo que me está diciendo ahora, que la gente... Barcelona, 100 años a pesar de todo. La hinchada de Barcelona es la más numerosa del Ecuador, que agrupa al 60% de los seguidores. Desde 1925 ha crecido entre la pasión multitudinaria y las sombras de la violencia. Merlin Ochoa con los detalles. Y mañana en la tercera entrega del especial Barcelona 100 años, a pesar de todo, Televistazo mostrará cómo este equipo se ha convertido en una plataforma para que sus dirigentes luego ingresen a la política nacional e incluso lleguen a la presidencia de la República. Y resultados transitorios de lo que es la encuesta deportiva aquí en Televistazo. ¿Cuál cree usted que ha sido el mejor 10 de Barcelona en sus 100 años de historia? Víctor Epanor, que tiene el 22%. Primero, Damián Díaz con el 57%, hoy en Banfield de Argentina. Marcelo Troviani con el 14% y Jorge Bolaños, el pibe, que tiene el 7%. Ustedes pueden seguir votando escaneando el código QR en sus celulares. Aparece en pantalla y también en ecuavisa.com. La 12ª edición de los premios Platino se llevó a cabo en Madrid, España. La película brasileña Aún estoy aquí fue la gran ganadora. Y también la serie colombiana 100 años de soledad ganó 3 premios. Ana María Palacios estuvo en la alfombra roja de los galardones y nos presenta un resumen de la ceremonia.
Actrices, cantantes, celebridades del mundo del espectáculo desfilaron en la alfombra roja de los premios Platino. Predominaron los atuendos con brillos, metalizados, plumas, vuelos, colores como el negro, rojo y transparencias. Asieret Chandía y Aislinn Derbez fueron los presentadores de la gala. Ella estuvo acompañada de su hermano y papá. Me están apoyando, me están aconsejando. Mi papá ya lo ha hecho antes varias veces, entonces, ¿quién mejor que me pueda explicar y aconsejar para algo así que él, que ya lo ha hecho? Kay del Castillo está próxima a estrenar una nueva temporada de la serie The Cleaning Lady. Soy malísima en el personaje de Ramona, como bien dices, pero contenta. Y después viene un thriller que es completamente diferente, que hice aquí justo en Madrid. La 12ª edición de los Premios Platino se realizó en el Palacio Municipal IFEMA en Madrid, España. Se reconoció a producciones de cine y televisión iberoamericanas, en la que participaron 16 países, como Ecuador, Colombia, México y Argentina. Estoy aquí. La gran ganadora de la noche fue la película brasileña Aún estoy aquí. Se alzó como mejor película iberoamericana de ficción, mejor dirección para Walter Salles y mejor actriz para Fernanda Torres. La serie colombiana 100 años de soledad ganó 3 premios Platino, mejor serie, mejor actor para Claudio Cataño y mejor actor de reparto para Jairo Camargo. Eva Longoria se llevó el premio de honor que fue entregado de las manos de Sofía Vergara, quien apareció de forma sorpresiva en la ceremonia. Pablo Alborán y Prince Royce cerraron la gala que duró 2 horas y prendieron al público con sus actuaciones e interpretaciones de sus nuevos temas. Bueno, ¿y qué más tenemos este martes en la información del espectáculo? Andrés Cepeda estrena la canción Una Flor junto a Manuel Medrano. El sencillo es un homenaje sonoro al son cubano. Además, la guayaquileña Andreina Bravo se unió al cantante colombiano Denis Fernando para lanzar el tema Truquitos. A continuación, más novedades del entretenimiento. Eva y Johnny Guayna sorprenden con una versión en salsa del vals criollo peruano Ódiame, popularizado en la voz de Julio Jaramillo en la década de 1960 y que se convirtió en un clásico de la música latinoamericana. La peruana y el puertorriqueño interpretan el sencillo en un estudio de grabación. Ódiame fue estrenada el fin de semana y está disponible en plataformas digitales. A ritmo de son cubano, Andrés Cepeda se une a Manuel Medrano para presentar Una Flor, que es parte de su último álbum Bogotá y con el que rinde homenaje a la ciudad en la que nació. La grabación y producción del disco se realizaron en los icónicos Henson Studios, en Los Ángeles, Estados Unidos. La guayaquileña Andreina Bravo lanzó el sencillo Truquitos, junto con el cantante colombiano Denis Fernando. El tema fusiona reggaetón y música electrónica. Fue estrenado en la gala de los premios Ícono, en Medellín, en los que Bravo fue reconocida como mejor artista en proyección internacional. Carteras Chinas es el nuevo tema de Elena Rose y Los Ángeles Azules. En esta cumbia pop, hablan de amores que aparentan ser reales pero son superficiales. El videoclip fue grabado en Ciudad de México y está lleno de color y bailes. Y así finalizamos esta emisión, amigos. La información continúa en ecoavisa.com. Mañana en contacto directo estará Danilo Palacios Márquez. Él es ministro de Agricultura y Ganadería para analizar lo que hará el gobierno ante las cuantiosas pérdidas en el agro provocadas por el invierno. Además estará con nosotros Enrique Terán, epidemiólogo, para dialogar sobre la deficiencia de vacunación en el país y la aparición de las enfermedades que se creían superadas, además de las estacionales. Los esperamos también en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana en todas las pantallas de Ecoavisa. Gracias, amigos, por su compañía. Buenas noches.